Regresamos, son las 7 horas con 43 minutos, 7 horas con 43 minutos y estamos ya iniciando voces y opiniones a través de la 96.9 FM. Queremos enviarle un saludo muy especial a Francia, que está acompañando a su hermana por un quebranto de salud. Esperemos que todo esté bien por ahí y el día de mañana tenerla por acá como todos los días también en voces y opiniones. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando, no solamente en el dial, sino en las redes sociales. Estamos conectados a través de Facebook y YouTube en la transmisión en vivo que hacemos a través de @la96.9 FM. Y por supuesto, luego del noticiero nosotros tenemos también más noticias de actualidad y entrevistas más adelante. Por ahora, les comentamos que el gobernador de la SUAY, Javier Eduardo Bermúdez, convocó al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y al prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, a una mesa técnica para conocer los informes del impacto ambiental del proyecto minero Loma Larga que la empresa Dundee Precious Metals busca implementar en los páramos de Quimsacocha. A través de un comunicado, la Gobernación de la SUAY citó el encuentro para las 10 de la mañana de hoy en la oficina del Ministerio del Ambiente en Cuenca. De la mesa técnica también participará la cartera de Ambiente. La gobernación justificó que esta convocatoria obedece a la decisión del presidente Daniel Noboa de no continuar con el proyecto Loma Larga, por lo que se revisará la sustentación y presentación de los informes de impacto ambiental de la Alcaldía de Cuenca y de la Prefectura de la SUAY antes de la anulación de la licencia ambiental a la minera canadiense. El pasado 11 de septiembre, la presidencia solicitó a los gobiernos autónomos descentralizados que se pronuncien sobre este proyecto. En tanto que el 12 de septiembre, Daniel Noboa afirmó que continuar con el proyecto Loma Larga no está en sus planes y que ahora son los gobiernos locales quienes deben motivar sus informes. Por su parte, el prefecto de la SUAY y el alcalde de Cuenca han criticado la postura del Ejecutivo, pues mantienen que esa es una competencia del gobierno y no de los gobiernos autónomos descentralizados. El conflicto tiene que ver con el proyecto minero Loma Larga en Azuay, que la minera Dundee Precious Metals inició en 2021. De acuerdo con la compañía, Loma Larga es un proyecto de desarrollo subterráneo de alta calidad con el que se espera aprovechar los recursos de la zona. Sin embargo, el pasado 6 de agosto el Ministerio del Ambiente ordenó suspender el inicio de las actividades hasta que la empresa difunda el plan de manejo ambiental. También la minera estudia alternativas para garantizar el suministro de los 11 megavatios que requerirá la mina. En tanto que este 3 de septiembre, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aclaró que el proyecto ha pasado por rigurosas fases, revisiones técnicas y el cumplimiento de sentencias judiciales que han reforzado las garantías de transparencia y responsabilidad. Son las 7 horas con 47 minutos, 7 horas con 47 minutos, en tanto en noticias de la misma zona, el prefecto de la SUAY y militante de la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, fue sancionado con una multa de $4,700 que equivalen a 10 salarios básicos unificados por incurrir en una infracción electoral grave tras hacer campaña política a favor de la ex candidata a la presidencia Luisa González en las elecciones anticipadas de 2023. La decisión fue adoptada ayer por el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. El magistrado resolvió aceptar la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas en contra de la autoridad provincial por una infracción electoral grave, tipificada en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, que sanciona a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato. El denunciante argumentó que el prefecto de la SUAY, a través de la cuenta de Facebook J. Lloret Valdivieso,
realizó varias publicaciones en respaldo a la candidatura de Luisa González con la finalidad de inducir el electorado a votar por ella. El prefecto desestimó la acusación de Guarderas y rechazó sus fundamentos, así como las pruebas presentadas, a las que calificó de infundadas e improcedentes por carecer de sustento legal y fáctico. Lloret además alegó que la denuncia era vaga y general, sin precisar modo, tiempo, lugar ni circunstancia de los hechos, lo que impedía configurar la infracción. Pero en todo caso, sabemos que ha recibido una multa de $4.700 por este hecho. Son las 7 horas con 49 minutos, 7 horas con 49 minutos, y abrazos, llantos, felicitaciones y agradecimientos a Dios fueron el corolario de casi 5 horas de la reinstalación de audiencia de juzgamiento que terminó ayer con la ratificación del estado de inocencia de los 14 procesados en el caso Pruebas PCR, exfuncionarios públicos, municipales y un empresario, a quienes se les inició un proceso penal por el delito de peculado en noviembre de 2020 por supuestas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 que realizó la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Media hora antes de que concluyera la lectura de la resolución, a la que llegó de forma unánime el Tribunal de Juzgamiento de la Corte de Justicia de Pichincha, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien fue acusado por la Fiscalía como autor del delito de peculado y se pedían 10 años de cárcel, se levantó de la sala y dejó el edificio de la Corte, en el norte de Quito. Salió como entró, solo caminando, se subió al carro que lo esperaba y se retiró sin dar declaraciones. Esa salida coincidía con momentos en los que el presidente del tribunal, José Jiménez, llevaba un buen rato fundamentando una resolución en la que aseguraba que los funcionarios públicos no habían ejecutado ningún acto con dolo, que la Fiscalía no había probado que los procesados habían mantenido participación en el delito investigado y le llamaba la atención a la Fiscalía por haber realizado una investigación deficiente en la que se presentó información superficial y testigos que no aportaron a encontrar la verdad de los hechos. Mayra Soria era la fiscal provincial que estuvo sentada escuchando una sentencia que llegó 469 días después de que los jueces suspendieron la audiencia de juicio para deliberar la resolución a tomar. Ella finalmente fue la cuarta fiscal provincial de Pichincha que intervino en el caso. Marcelo Icaza, abogado de Jorge Yunda, quien fue cesado como alcalde de Quito, dijo que recibían con felicitación la ratificación del estado de inocencia, pues se hizo justicia. Coincidió con el criterio expuesto por el Tribunal del Juicio respecto a que todas las acciones que fueron juzgadas en este proceso penal tuvieron el único objetivo de salvar vidas. En este caso ya vemos cómo ha llegado el desenlace y finalmente se han declarado inocentes a estos funcionarios públicos del municipio de Quito por el caso de las pruebas PCR. Son las 7 horas con 52 minutos, 7 horas con 52 minutos y damos paso a nuestro primer invitado, el doctor Leonardo Tipán. Él es abogado constitucionalista. Nos viene a hablar justamente de la propuesta del gobierno respecto a instalar una asamblea constituyente. Bienvenido, doctor Tipán, a este su espacio Voces y Opiniones. De este lado, Diana Holguín le saluda. Muy buenos días, gracias por la invitación y muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por haber aceptado, por estar aquí con nosotros. Este tema, la verdad es que ha sido bastante novedoso para la ciudadanía, aunque sabíamos que había alguna propuesta dentro de la campaña del presidente Daniel Noboa. Al tener mayoría oficialista en la Asamblea, eso habría quedado de lado, pero ahora se ha reavivado con la próxima consulta popular a la que seremos sometidos los ecuatorianos, en donde nos preguntarán si
queremos que exista una asamblea constituyente o no. Pero antes de llegar a eso, sabemos que tienen que pasar todavía algunos procesos. ¿Usted nos puede poner al día un poco en todo lo que se requiere para que todo esto suceda? Claro que sí. Bueno, primeramente, recordemos que por fin se abrió ya este candado constitucional que tenía definitivamente bloqueado, hablemoslo así, la parte al referéndum, es decir, que no daban paso, es decir, por tal o cual interés. Y hablemoslo por qué lo digo interés, por el hecho de que detrás de que exista un debido proceso constitucional, existen también intereses oscuros con personas que no les interesa, por supuesto, que preguntas sean aprobadas o no sean aprobadas constitucionales en el referéndum, y o que la Constitución se pueda enmendar. Porque tomemos en cuenta, la Constitución de la República del Ecuador no es que está perfecta, es decir, desde antes del 2008, la Constitución de la República del Ecuador era un copy-paste de la Constitución colombiana. No era más que un similar a una constitución de un vecino país y que no cumplía las funciones del Estado. En esas circunstancias, al existir también en aquellos tiempos un referéndum, una consulta popular y una aprobación a una asamblea constituyente y las mismas enmiendas constitucionales, como dice la Carta Magna, sea parcial o total, se lo realizó en la Constitución de Montecristi en el 2008. Ahora bien, si vemos que el punto es que también fue una constitución que se apresuraron, por supuesto, en aprobar ciertas o reformar ciertos artículos de la Carta Magna. Entre una de ellas, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en muchas de las aplicaciones existen lagunas constitucionales que la misma Corte Constitucional no puede aplicarlas y tiene que buscar una enmienda y buscar derechos internacionales para tratar de encajar esta circunstancia. ¿A qué me refiero con la situación, por ejemplo, del hecho de que inclusive ahora el país está viviendo un caos político, un caos social, y la misma Corte Constitucional deja mucho que decir por el hecho de no ser, como se dice, tan objetivo, tan eh, minucioso en la circunstancia de que, por supuesto, ya se pedía esta consulta popular. Se espera tanto show, hablemoslo así, suena duro tener que decir de los mismos jueces de la Corte Constitucional, pero que tengan ellos que esperar que el Consejo Nacional Electoral les diga, señores, apresurémonos, hagamos las cosas pronto. Hay un gasto electoral monumental para la ciudadanía que esto lo van a hacer. Y ahí es cuando el fin de semana viene el hecho de que recién el domingo, en la noche, envían este boletín indicando de que la Corte Constitucional da viabilidad a la consulta popular. Esto comenzando desde allí, algo sorprendente de una Corte Constitucional. Ahora bien, vemos el otro punto de la viabilidad a las preguntas. Yo he escuchado algunos constitucionalistas que la verdad me dejan mucho que decir, de que primero dicen que no es que está aceptado, dicen la parte de la consulta popular, que aún no está. La Corte Constitucional ha sido muy enfática y ha mencionado de que sí da la viabilidad a la consulta popular, a este referéndum. Entonces, no es que está aprobado. La Corte ya lo estableció y lo aprobó en primer lugar. Este es un procedimiento que así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En eso quiero convalidar lo que menciona la ley, no los intereses, porque la Constitución no hay cómo interpretarla, sino decirla tal cual manda la ley, prohíbe, expresa y se respeta. Este es uno de los hechos. Segundo, esta viabilidad de las preguntas, si es que efectivamente, ¿qué nos menciona la norma? Que tienen que ser claras, concretas, precisas,
para poder dar la aprobación a las preguntas. Ahora bien, no es que significa que con las preguntas no se va a ir ya a una convocatoria de referéndum. No, la Corte Constitucional lo que hace es, primero, establecer parámetros, indicar si efectivamente la pregunta está bien planteada o tendría que reformarla. Ese es diferente. No es que con esto la Corte Constitucional está diciendo ya no procede y vuélvase otra vez a reformar y ya no hay viabilidad a la consulta popular para los ecuatorianos. Falso, ya está aprobado. No hay un medio retroactivo como muchos, entre comillas, constitucionalistas, he visto que dicen que todavía no está aprobada la, la norma constituyente para la consulta popular. Primero. Segundo, estas preguntas, por supuesto, los jueces van a analizar con respecto si es que efectivamente hay la seguridad jurídica para los ciudadanos, si no hay preguntas que inclinen a un sí, a decirle, un ejemplo a usted con todo el respeto, decirle sí, diga que sí, no, sino más bien el tema es que la Corte busca la manera que las preguntas no sean tan ambiguas, que las preguntas no estén inclinadas a un interés político, sino más bien a lo que norma la Carta Magna, es decir, los derechos a la seguridad jurídica de los ecuatorianos. Eso es lo que se va a analizar por parte de la jueza ponente de la Corte Constitucional. Por supuesto, más que seguro, van a volver a ver otra vez lo que ya vemos son las medidas que han presentado cautelares de inconstitucionalidad, que van a querer, por supuesto, entorpecer el hecho. Ahora, me preocupa el hecho de que aparezcan personas que se den el tiempo inclusive de estar allí presentando medidas cautelares de inconstitucionalidad, porque, por ejemplo, yo he hecho un análisis personal. Uno de ellos, por ejemplo, hay preguntas como, por ejemplo, del tema del retiro de los fondos del gasto electoral. Ejemplo, eh, ya no es necesario, por ejemplo, este tipo de hechos. Si hay una organización política, debería ser totalmente autónoma, debería buscar las maneras, sus propios fondos. Discúlpeme, debería haber hasta sus propios, por no decir recolectar y hacer sus propios encebollados y recoger sus propios fondos para participar. Esta es la manera de que la persona que quiere participar lo haga de sus propios medios, no esperando fondos del Estado. Y allí es lo que, por ejemplo, yo hice un análisis en este hecho de que aparecen abogados constitucionalistas, entre comillas, y se dan todo el tiempo de comenzar a presentar este tipo de demandas. Mire, una demanda constitucional no es que, o sea, para un abogado en libre ejercicio le cuesta 200, $300, no. Tiene un precio totalmente alto porque son demandas técnicas. Y esto es lo que sí deja mucho que decir, que quién está detrás de este tipo de hechos para que se obstaculicen, por ejemplo, el tema de lo que fue la consulta popular o el referéndum o el plebiscito. Y segundo, el hecho de también preguntas que quieren relativamente volver a oponerse y opacar a una Corte Constitucional que está haciendo un análisis de las preguntas que este momento ya se van a establecer. Doctor Tomemos Tupan, en consideración, sí, el gobierno ya ha señalado que espera que esta constituyente, bueno, en este caso el plebiscito, la consulta popular, sea para el mes de noviembre. Y con lo que usted está mencionando, ¿cree que se pueda llegar a esa fecha o quizás se dilate un poco más? al tiempo y al paso que estamos, pensaría que sí se podría dilatar algo más, porque, por supuesto, el CNE tiene ya estructurado una fecha también para poder convocar nuevamente a los ecuatorianos a las urnas. Pero al paso que vemos, lamentablemente, vemos que no es que hay jueces que están, hablemoslo así, de manera constitucional, blindados por la Carta Magna, sino que lamentablemente vemos jueces que se lo han tomado de manera personal, jueces constitucionales, que es la primera corte constitucional que puedo ver
que se lo toman como que se contaminaron por cualquier criterio jurídico, cualquier situación que se lo haya dado, que más bien se están blindando en temas ya más personales que constitucionales. Y por ello le mencionaba a usted de que estas preguntas, por supuesto, no es que van a hacerlo de manera inmediata, puede retrasar el proceso, pero más por una contaminación de los jueces constitucionales. Me refiero a una contaminación, es decir, en el ámbito ya del ego personal, porque un juez constitucional no tiene que ver un ego personal, sino lo que tiene que ver es relativamente la seguridad jurídica del país. La Carta Magna habla con respecto al derecho del summa causa o el derecho al buen vivir. No podemos una Corte Constitucional crear un mismo caos porque estamos hablando que es la máxima autoridad del Estado, la Corte, y que en estos momentos, por ejemplo, que el país aún vive un caos, vuelva a meterle más yapa, más yuca al caldo. Ahí lamentablemente nuestra constitución se debilita de manera constitucional. ¿Por qué menciono esto? Porque no hay una seguridad jurídica que ampare a los ecuatorianos con respecto a que pueda aprobarse de una manera normal y que no haya ningún retraso, porque recordemos que el mismo presupuesto del Estado ya está presupuestado para la fecha en que el CNE lo tenga programado, lo haga hecho y un cronograma y de esta manera poder convocar a los ecuatorianos. Porque al dilatar a las preguntas, al no calificar o mandarles una observación a que se califique, se enmienda y se lo haga dentro de los términos, lamentablemente la pérdida no es para de pronto para el Estado turno, sino es para los ecuatorianos porque es un gasto electoral que sale de nuestros bolsillos. Y sobre el contexto político, justamente es importante conocer también su análisis respecto a qué tan viable es alcanzar consensos amplios, sobre todo en un escenario actual tan polarizado. Bueno, buscar obviamente consensos. Primeramente, creería que ahora en la actualidad lo que buscamos obviamente es el bienestar de nuestro país. De manera constitucional, el derecho al buen vivir siempre habla con respecto a la parte de la seguridad jurídica a los ecuatorianos. En la parte política, yo creo que si es que obviamente vemos que si es que los asambleístas no ven solamente los asambleístas, hablemos los nacionales, no constituyentes, a futuro no sabemos si las cosas el pueblo lo aceptará o no, pero el hecho es que aquí debería quitarse ya intereses personales. Uno ya no puede estar viendo el hecho de que, o sea, veo mi camiseta y esta es mi camiseta y defiendo una camiseta política. No, los ecuatorianos decidimos en las urnas elegir asambleístas, decidimos elegir mandatarios, pero porque confiamos en las promesas que se lo hicieron a favor del país, no en contra. Y este es uno de los hechos que sí nos deja preocupados porque lamentablemente vemos que aún ven intereses oscuros de que lamentablemente detrás de esto, como yo decía, de algunas preguntas, hay abogados constitucionalistas que se dan todo el tiempo para obstruir y poner estos candados constitucionales y no dar viabilidad a un derecho que es una enmienda constitucional. Porque mire, le voy a decir una cosa. ¿Por qué es que tanta delincuencia, yo como abogado constitucionalista y también en materia penal, lamentablemente el derecho le da más al delincuente que al mismo ciudadano? Es decir, que los mismos jueces lamentablemente pueden indicar el hecho de decir, aquí ampara la Constitución al mismo delincuente y no a la víctima. Esas son lagunas constitucionales que encajan al momento de resolver una decisión de un juez. Y por ello es la circunstancia que ahora lo que vemos, que lamentablemente aún se dan circos de jueces provinciales que acaban de dar la inocencia a algunos políticos y que ya quedan en libertad. Ahora pregunto, ¿será que acaso ellos no van a coger un derecho de repetición en contra del Estado? Por dañar la honra, por dañar la moral, por dañar la dignidad, porque supuestamente decían que estuvieron acusados por el delito de cohecho, por algunos actos.
Eso es el punto en que la Carta Magna, al momento de ponderar, y aquí habla justamente la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que también sí debería ser reformada, porque está desde el 2009. Una ley que en sí, hablemoslo así, no lo paran bola los mismos jueces constitucionales. Ese es el punto, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es la esposa de la Constitución. No se puede separar porque le da luces a lo que dice la Carta Magna. Esto deben ser justamente analizados en el momento en que se vaya justamente los asambleístas constituyentes a analizar. Por supuesto, termino con ello. El asunto es que también para estar preparado para una asamblea constituyente debe ser, por supuesto, personas que conozcan de la Carta Magna. No podemos, ahí discrepo en muchas circunstancias con personas que sean de mayores de edad, que como hemos visto lamentablemente que se dedican a hacer dibujitos y esa situación no lo es. Es decir, debe haber personas preparadas, debe haber personas que conozcan de la Constitución, debe haber personas que también se haga una sociabilización de personas especialistas en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, en el ámbito social, es decir, buscar todos esos compendios de pensamientos y de profesiones donde se pueda ver un buen vivir, un derecho al summa causae. Ese es el punto para engranar a una constitución que, por supuesto, terrenalmente podríamos decir, tal vez no será perfecta, divinamente como lo tenemos, pero terrenalmente podríamos buscar un hecho de que en sí el candado constitucional se garantice para los ecuatorianos, no para el hecho de que lamentablemente hoy vivimos un código orgánico integral penal, lamentablemente que aunque haya reformas, pero aún todavía prevalecen el punto constitucional, que eso es lo que vemos que a los delincuentes entran y salen como Pedro por su casa. Doctor Leonardo Tipán, queremos agradecerle por darnos su tiempo para analizar un poco lo que se viene con esta propuesta que plantea el Ejecutivo respecto a hacer una asamblea constituyente. Gracias por acompañarnos en Voces y Opiniones. Gracias a usted por la invitación. Un buen día para todos. Muchas gracias. Son las 8:11 en Voces y Opiniones. Haremos una pausa para seguir, por supuesto, al volver con más información y entrevistas. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue.
Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La sí. ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita, entérate de lo último en noticias, participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:15, amigos, 8:15 y seguimos acá en Voces y Opiniones. Gracias por estar conectados a través de @la96.9 FM y también a quienes nos siguen en el dial. Tras una primera jornada de protestas focalizadas, el paro nacional continúa en Ecuador este martes 23 de septiembre de 2025 con vías cerradas en las provincias de Imbabura y Pichincha y la expectativa de que más organizaciones se sumen a la movilización en contra del gobierno nacional. El primer día en Otavalo, Imbabura, se vivió una jornada violenta con la quema del cuartel de policía. Las vías se mantienen cerradas en la Panamericana Norte, donde se libraron varios focos de enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden. Este martes, las clases presenciales están suspendidas en 11 localidades de Ecuador debido al paro nacional. Esto es lo que se sabe, por lo menos hasta las primeras horas de la mañana de este martes. Vemos cómo hay 2 provincias al norte del país que están siendo vigiladas también por las autoridades de control. Son las 8:16 y queremos dar paso a nuestro siguiente invitado. Él es Gerardo Verdesia Zacoto, economista e investigador económico. Nos viene a hablar acerca del Índice de la Burocracia 2025. Bienvenido, economista Verdesia, a este su espacio Voces y Opiniones. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Esto puede ser algo novedoso para quienes nos están escuchando. Hablamos de que la burocracia como tal tiene un índice, ¿no? Entendemos que esto conlleva varios aspectos a analizar, quizás una parte de no solamente la burocracia como tal, sino una carga administrativa. Empecemos por lo básico. ¿Qué es ese índice de la burocracia? Sí, perfecto, les explico. Empecemos desde el inicio. El índice de burocracia es un estudio regional, es decir, se calcula en todos los países de la región e incluso ya se está empezando a calcular también a nivel internacional en países europeos como España, Portugal o Francia. ¿Y de qué se trata? La coordinación del índice de burocracia viene o se desprende del Adam Smith Center de la Florida International University en Miami. Es una universidad que coordina el cálculo mundial de este estudio y en cada uno de los países existen centros responsables de realizar los cálculos en cada uno de los países, ¿no? En Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política el responsable de investigar sobre la burocracia en nuestro país y esa información después se consolida, como digo, en la Florida International University y se saca un reporte mundial sobre la burocracia, ¿no? Y cuáles
es cuál es el contexto de la burocracia en cada uno de los países, se pueden hacer comparativas, se puede ver qué país está con una carga burocrática más alta, qué país tiene un mejor contexto respecto a sus trámites burocráticos. Y en ese aspecto, los resultados de Ecuador en el año 2025 se calculan en diferentes etapas, ¿no? El estudio divide trámites de apertura de un negocio y trámites de funcionamiento de un negocio. Cuando una persona quiere iniciar una empresa, un emprendimiento y formalizarlo, tendrá que cumplir trámites para abrirlo, y después, una vez constituido el negocio formalmente, tendrá que seguir cumpliendo trámites año a año para mantenerlo en funcionamiento. Bueno, el índice de burocracia mide tanto los trámites de apertura como los de funcionamiento. En la edición de 2025 se llega al dato de que para abrir una empresa en el Ecuador, uno se puede llegar a tardar 1.493 horas aproximadamente, es decir, unas 187 jornadas laborales o hasta 9 meses de trabajo. Ahora bien, expliquemos de dónde viene este dato, porque estoy diciendo en Ecuador se puede llegar a tardar hasta 9 meses en abrir una empresa, pero hay que ir por partes aquí también. Depende de qué tipo de empresa y de qué sector estamos analizando, ¿no? Porque el estudio también reconoce que existen trámites generales aplicables a todos los sectores económicos y a todos los tipos de empresas, y estos son bastante reducidos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos abrir una SAS, una sociedad por acciones simplificadas, es un trámite relativamente rápido que se puede hacer de forma digital y que puede tomar no más de una semana. Entonces, en ese aspecto, Ecuador está muy bien posicionado en términos de burocracia. Pero ¿qué ocurre cuando ya vamos a revisar los sectores específicos? Sectores como el banano, sectores como el camarón, sectores como la construcción o sectores como el transporte de carga por carretera. Ahí es donde encontramos los mayores problemas. Cuando se tratan de constituir empresas en este sector, en estos sectores, sí existe alta carga, ¿no? Por ejemplo, por poner ciertos ejemplos, a las empresas bananeras les puede tomar hasta 6 meses en completar requisitos específicos del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente. Una situación similar tienen las empresas camaroneras, que deben pasar hasta 6 meses cumpliendo con requisitos de la Subsecretaría de Acuacultura, del Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. Por ejemplo, un sector que ha sido añadido en esta edición de 2025 es la de las empresas de transporte de carga por carretera. En ese sector, obtener los respectivos permisos por la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte puede estar demorando hasta un año. Toda esta información nosotros la extraímos de entrevistas a empresas que nos cuentan su experiencia sobre cómo ha sido constituir su negocio. Entonces, esto como primera introducción, ¿no? Un estudio regional que en Ecuador el IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, se encarga de hacer el cálculo. Podemos hablar un poco más de la metodología, pero como digo, en términos generales nos enfocamos en ver cuánta carga burocrática hay a la hora de abrir una empresa y luego en ponerla en funcionamiento, y gran parte de la información que nosotros obtenemos y manejamos es a través de entrevistas directas con las empresas, con los empresarios, que son en última instancia los que mayor cantidad de información sobre estos trámites tienen. Se ha escuchado siempre decir de los emprendedores y también de los grandes empresarios de que en Ecuador existe mucha tramitología, ¿no? Es un término que suelen acudir cuando se refieren a toda la carga de trámites que hay que realizar, y ahora con los datos que usted nos trae, economista, podemos ya cuantificarlo y ver lo que en realidad no es algo menospreciable si se analiza en el caso de 9 meses, siendo digamos que la data en promedio, la máxima, es algo con lo que se podría trabajar o empezar a trabajar respecto a los procesos, ¿no? A un cambio que exista para reducirlos. Desde la parte académica, ¿qué propuestas se podrían hacer a las instituciones de control y que se encargan, entiendo, puede ser SRI, Superintendencia de Compañías, todas las que están a cargo de la conformación de las entidades, para que pueda ser un proceso más simplificado?
Claro, es muy relevante lo que usted dice porque, por ejemplo, ¿qué tipo de análisis o una conclusión parcial a la que nosotros llegamos? Es que se conoce que en Ecuador es un país muy emprendedor. En Ecuador muchas personas emprenden muchos negocios, es un país en donde se inician muchos negocios, pero lamentablemente no es un país donde toda esa cantidad de negocios iniciados prospere, ¿no? Por muchos factores, múltiples factores, pero si nos enfocamos en el tema de la burocracia, se le puede encontrar un sentido a esta realidad, porque, como digo, constituir un negocio que no esté operando en un sector altamente regulado, como digo, construcción o transporte de carga, es relativamente sencillo. Uno puede constituir una SAS virtualmente, pero a la hora de querer escalar el negocio, ahí es cuando empiezan las complicaciones, ¿no? Cuando el emprendedor empieza a crecer, ahí es cuando se puede estar enfrentando a mayor cantidad de burocracia. Y, por ejemplo, retos específicos, concretos, contados, de nuevo, son testimonios directos de empresarios y emprendedores que sufren este tipo de problemas. Ellos nos dicen que la burocracia no está institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el papel puede haber un proceso burocrático establecido en el papel, pero luego dependerá de a qué funcionario les atienda para ver en la realidad qué tipo de trámite se hace y cómo se hace y cuánto dura y cuánto cuesta, ¿no? Es decir, la norma no está institucionalizada, está muy dejada al arbitrio del funcionario de turno. Y hay veces que incluso los propios funcionarios no conocen digamos que con certeza plena cuáles son los trámites concretos a hacer. Luego también nos cuentan sobre duplicidad en los trámites. Como hay varias agencias, entes reguladores para una misma actividad, entonces los empresarios, los emprendedores se pueden estar chocando con la realidad de que tienen que cumplir un trámite con un ente y luego tienen que hacer algo muy similar con el otro y no existe un buen cruce de información. Esa es otra de las propuestas de mejora que nosotros impulsamos. Un correcto cruce de información, una base de datos centralizada, eficiente, en la que todas las instituciones de control puedan acceder de forma sencilla para poder cruzar información y que no sean los ciudadanos los que tengan que estar con esa información de un lado al otro para cumplir trámites que aparentemente son diferentes, pero que luego en esencia, pues a lo mejor sí eran prescindibles. Y luego, como tercer punto problemático que hemos encontrado, es que incluso existen hasta contradicciones en los trámites o directamente imposibilidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo concreto en el sector de transporte de carga por carretera, nos encontramos varias veces, no era una experiencia anecdótica, de que se les pedía aprobar un permiso de operación para que la empresa de transporte pueda operar, necesita un permiso de operación, y muchas veces les pedían ese permiso de operación antes de constituir la compañía. Es decir, uno de los requisitos para obtener el permiso de operación era tener constituida la compañía. Y esto no les hacía sentido a las personas consultadas y representaban más costos y más dificultades, ¿no? Porque es como que no están en orden los trámites, son contradictorios y por lo tanto en términos de tiempo les lleva más. Así es como el sector de transporte de carga fue el que mayor carga burocrática obtuvo en esta edición de 2025. Hasta un año, incluso llegamos a encontrar casos de año y medio, casi 2, de personas que trataban de constituir una empresa y tenerla perfectamente lista y en regla para operar sin ningún tipo de problema, y era bastante demorado. Qué interesante esta data que nos comparte Economista, porque sabemos pues que hay incluso sectores específicos como el de transporte que incluso podrían llegar a tener trámites mucho más demorados. Y en cuanto a nivel de la región, ¿cómo están los otros países? ¿Nosotros en qué posición estamos? Quizás hay algunos que les va mejor y podamos replicar algo de lo que ellos están haciendo. Sí, por supuesto. En términos de la ubicación de Ecuador en la región, sorprendentemente estamos en una posición media, y esto se debe sobre todo a la figura de las SAS, de las Sociedades por Acciones Simplificadas, que fueron incorporadas hace pocos años. De hecho, es una figura relativamente actual y que nosotros celebramos su implementación,
y también defendemos que se mantenga y que no se le estén cargando nuevas regulaciones o nuevas normas, porque de hecho hace pocas semanas se aprobaron, que creo que fue en la ley de fundaciones, se aprobó nuevas regulaciones, nuevos requisitos y nuevas dificultades y barreras para las SAS, con sus justificaciones, ¿no? Porque recuerdo que eran cuestiones concretas, por ejemplo, no se podía ya constituir empresas financieras bajo el modelo de SAS, tenía que ser sí o sí una SA o una SL, pero bueno, son cosas que pueden ser relativamente razonables, pero no debemos dejar que el modelo de SAS se pierda su esencia por completo, que es flexibilizar de forma muy profunda el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento formal, formalizar el emprendimiento en el país. En términos de compararnos con otros países, como le menciono, nos encontramos en una posición intermedia, sobre todo gracias a la SAS, pero hay países que podemos tener como norte o como modelo, como lo son Chile, Uruguay, que son países en donde hacer empresa es mucho más sencillo, no solamente a nivel burocrático, sino también a nivel de institucionalidad, es decir, de certidumbre, certezas que se les pueden dar a los negocios en ese país. Y bueno, ahí ya podemos hablar de un sinnúmero de otras cuestiones como la rigidez o flexibilidad de la legislación laboral, de la legislación tributaria, es decir, qué tan claro es el sistema tributario de cada país. En eso sí tenemos, digamos que no estamos muy bien posicionados. Pagar impuestos en Ecuador, o sea, no me refiero al costo del impuesto, sino al costo de los trámites para pagar el impuesto y poder tener claro cómo funciona todo el árbol tributario ecuatoriano, también es costoso y también representa costos. Deberíamos trasladarnos hacia un esquema mucho más claro de países, como les digo, de Chile y Uruguay son buenos ejemplos de cómo se pueden aprobar reformas en ese sentido, y que el emprendedor, la persona común que quiera formalizar un negocio, no entre con miedo de no saber, no entender cómo es, por ejemplo, el pago de impuestos y por lo tanto eso le representa una barrera muy grande como para decir, bueno, no, yo mejor me dejo de problemas, no voy a crearme problemas por gusto, entonces no voy a formalizar mi emprendimiento. Pero es que ahí luego tendrá otras limitaciones, por ejemplo, en acceso al crédito, ¿no? Si uno no formaliza su negocio, entonces difícilmente va a poder conseguir crédito de forma formal. Tendrá que recurrir al chulco, que es muy caro, que es hasta peligroso. Entonces son un sinnúmero de consecuencias negativas que se desprenden de eso, de la falta de claridad en la norma en muchos ámbitos. Y en el tributario, como digo, todavía también tenemos mucho que mejorar. No solo bajar la carga tributaria, sino hacerla más clara, más entendible. Muchas gracias. Queremos agradecerle al economista e investigador económico Gerardo Verdecia por traernos a la mesa este análisis del índice de la burocracia 2025, muy importante a tenerlo en cuenta para tomar cartas en el asunto y también hacer transformaciones profundas. Muchas gracias por la invitación y tengan buen día. Gracias a usted. Son las 8:31 en Voces y Opiniones, y aún queremos informarles que en el país se habla de un repunte de COVID. Así es, eso es lo que informan las autoridades, y esto se debe a que hay una nueva variante del virus. También hay un síndrome gripal que ya elevan los casos de infecciones respiratorias en Ecuador. Un aumento de las infecciones respiratorias originadas por una variante de COVID-19 y por síndromes gripales se registra desde hace varias semanas en el país, señalan médicos públicos y privados, que atribuyen el incremento a un brote que comenzó en Europa y llegó a Ecuador. Ya tenemos 2 semanas con este brote, nos llegó a nosotros, pero empezó en Estados Unidos y en Europa. El brote es mundial, afirmó el médico intensivista John Cuenca, quien labora en clínicas particulares de Guayaquil, al recomendar más cuidado, sobre todo a niños, adultos mayores y quienes tengan factores de riesgo como enfermedades catastróficas. El actual brote de COVID-19 se origina en la recirculación de una variante de la cepa Omicron, la BN181, variante que, aunque ha producido pequeños cambios en la composición de virus, se ha expandido debido a la falta de defensas del organismo humano para enfrentarla.
Por eso médicos hablan de un brote mundial de COVID-19, mientras la estadística del Ministerio de Salud no recopila todos los casos, solo los que se registran en las 19 unidades consideradas como centinela. Así que ya lo sabe, por favor, a tener cuidado. Si está expuesto a lugares públicos, lo importante sería utilizar mascarilla y mantener alejadas a las personas que pueden ser más propensas a tener daños más severos por la COVID-19. Y por otra parte, también las fuertes lluvias llegaron a Quito durante el fin de semana y no han cesado. En la tarde del 22 de septiembre de 2025, y tras una mañana de sol radiante, las precipitaciones continuaron. Por eso, a nivel general, para este martes 23 de septiembre se prevé una disminución en la intensidad, pero no se descarta que exista presencia de lluvias. Para el miércoles 24 de septiembre habrá una baja probabilidad y el jueves 25 de septiembre es posible que vuelvan las precipitaciones, pero depende porque existe una incidencia de un frente frío, y todo eso pues es importante anunciarlo porque el día de ayer las lluvias causaron estragos en San Antonio de Pichincha y también la mitad del mundo. Con esto hemos llegado al final de la emisión de Voces y Opiniones, amigos. Muchas gracias por seguir en sintonía, por acompañarnos hasta acá, hasta esta hora, en la 96.9 FM. El día de mañana, por supuesto, estaremos conectados desde las 7:30 para traerles más información y análisis de lo que sucede en Ecuador y el mundo. Hasta mañana.